Y vamos a comenzar poniendo primero este tiempo en manos del Señor, así que vamos a tener una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, de nuevo venimos ante ti para escucharte a ti, escuchar tu palabra, para escuchar aquello que tú tengas que decirnos en esta mañana, que quieras que atesoremos en nuestro corazón, que lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Así que nos ponemos cada uno de los que estamos aquí, Señor, delante de ti. Pedimos que tú obres en nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra, Señor, y vivir conforme a lo que tú quieres enseñarnos en ella. Ayúdanos, Señor, a comprenderla más y más y sobre todo a llevarla a la práctica en nuestras vidas. Gracias, trae a aquellos que hayan de venir aún y bendícenos, Señor. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Buenos días. Yo no sé si os ocurre también a vosotros, pero hay a veces coletillas o frases que oímos y aprendemos que nos quedan grabadas de tal forma que las podemos aplicar casi inconscientemente a nuestras vidas. Muchos de ellos son refranes, pues ande yo caliente, ríase la gente y cosas de este tipo. Otras son enseñanzas que calan en nosotros respecto a la palabra de Dios y son coletillas que nos sirven a veces a la hora de entrar a un texto. Por ejemplo, un texto sin su contexto es un pretexto. Seguro que todos los que han estudiado Éfeso y muchos más la sabemos de memoria y a veces lo aplicamos cuando alguien te viene con un versículo, con alguna cosa así particular para justificar algo que es difícil fuera de contexto, pues lo utilizamos. Así que eso nos dice que no podemos tomar versículos aislados para sacar alguna enseñanza clara. Otra coletilla es cuando estás leyendo o estudiando la palabra de Dios, esta aprendí yo hace años, dice, cuando te encuentres un para. Generalmente es práctico porque generalmente esta palabra suele resumir el propósito de lo que hemos estado leyendo. Y hace muchos años, al principio de convertirme, yo escuché decir esto, Dios no es tartamudo. Cuando repite algo, generalmente es porque quiere recalcar sobre algo y quiere que prestemos atención a ello. Y digo esto porque el estudio del capítulo 2 de Esdras que vamos a considerar hoy se repite prácticamente con alguna ligera variante en el capítulo 7 de Nehemías. Toda una lista de nombres, la mayoría de ellos son prácticamente desconocidos y sin embargo Dios no ha querido que estos nombres queden en el olvido. Así que cuando estaba meditando en estos textos pensaba que Dios quiere enseñarnos algo y prueba de ello es que lo repite en 2 ocasiones. Y cuando pasamos por esto vamos a ir con la ayuda del Señor a intentar descubrir algo en este capítulo 2 que nos corresponde considerar esta mañana de este libro que hemos comenzado a estudiar. Así que voy a leer unos versículos del capítulo 2. Es toda una larga lista de nombres, son 70 versículos, pero vamos a leer solamente algunos versículos, no muchos de ellos. Esdras capítulo 2, los 2 primeros versículos, de momento, dice así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Pasamos casi al final, versículos 64 y 65, dice así. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Y vamos al último versículo ya de este capítulo. Dice así, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Entre estos versículos hay una larga lista y de algunos oficios o de personas que vivían en distintos pueblos que encontramos aquí. Ahora, con este capítulo de Esdras suele acontecer como con los 9 primeros capítulos de Primera de Crónicas, y es que cuando llegamos a ellos y empezamos a leer la lista, saltamos y decimos, vamos a pasar al capítulo 3 ya. Eso es así porque son largas listas que parecen que no tienen nada que enseñarnos.
Pero si recordáis, tanto en la introducción de Rubén el primer día como en el capítulo primero de nuestro hermano Luis hace 15 días, notábamos la soberanía de Dios tomando la iniciativa para gestionar el regreso del pueblo de Israel desde Babilonia hasta Judá. Isaías había profetizado 70 años antes que un rey llamado Ciro iba a favorecer el cautiverio de los deportados del reino de Judá a su tierra. Esta profecía no la hizo el Señor por el hecho de que Él conocía el futuro. Y entonces, como sabe lo que va a ocurrir, pues lo profetiza. No es así, sino que lo hace porque es Dios quien determina el futuro. Y con eso sabemos que no hay nada que escape de la soberanía de Dios. Dios es siempre Señor de la historia. Aunque este mundo convulso parece que escapa a todo control y que va dando bandazos sin orden ni concierto, lleno de incertidumbres, de temores, estamos escuchando de guerras continuamente, de desastres. Sin embargo, nuestro Dios es el Señor de la historia. Y todo este capítulo que vamos a considerar hoy contiene los nombres de las familias del remanente que regresó. El interés de esta larga lista es mostrarnos los registros guardados por Dios, de lo cual aprendemos que Él recuerda a su pueblo, a quien conoce por su nombre y cuyas obras no olvida. Prueba de ellos son los nombres que aparecen aquí. Nuestro hermano Luis, en su mensaje relativo al capítulo 1, ya nos apuntó la realidad de la dificultad que se desprende ante el decreto de Ciro, porque como Luis señalaba, no era una decisión fácil de asumir. El lamento de los deportados a Babilonia probablemente se habría dejado de escuchar hacía ya tiempo atrás. Cierto es que en un principio, mientras estaban en cautiverio, los judíos que seguían fieles lloraban junto a los ríos de Babilonia. Por causa de su pena, ellos decían que no podían cantar los cánticos de Sión. La realidad es que sus corazones habían sido llevados a Babilonia y sus corazones anhelaban volver a la tierra prometida y a su ciudad santa. Pero ¿cómo volver? Estaban cautivos en la poderosa Babilonia y así estos judíos tuvieron que consolidar sus vidas en estas regiones donde habían sido deportados, llevados a la fuerza, obligados para ello. Aquí hay muchos hermanos que habéis tenido que salir de vuestros países buscando un medio de vida mejor. Quizá un poco forzados por las circunstancias, pero en cierto sentido la mayoría lo habéis hecho libremente. No hubo nadie que os pusiera en la frontera o en el aeropuerto y que dijera, fuera de aquí, tenéis que salir inmediatamente. Nadie, aparte si acaso de la necesidad. Pero a estos habitantes de Judá los obligaron a abandonar sus casas, sus tierras, sus labores, trabajos y les forzaron a establecerse en una tierra ajena, a más de 1.500 kilómetros de distancia. 4 meses de largo viaje para llegar allí. ¿Cuán duro tuvo que ser eso? Muchos sabéis también, por experiencia, que ha sido duro también dejar vuestras tierras. Amigos, familias separadas, los medios de vida trastornados. El pueblo de Israel, aparte de eso, tenía las tierras que habían recibido de Dios directamente. Tenían que dejarlas abandonadas. Todo quedó atrás, obligados a salir hacia lo desconocido. No es así, así es lógico el lamento que ellos tenían. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Recordar a Jerusalén, recordar el lugar donde habían sido llevados. Y sin embargo, imposible de volver, por lo menos aparentemente. Este clamor amargo estaba enraizado en su corazón. La cautividad era experimentada cruelmente por los deportados, a pesar de que las condiciones no eran tan malas como podríamos pensar. Pero la permanencia en tierra extranjera les privaba de la presencia y de las bendiciones divinas.
porque no solo tuvieron que abandonar su tierra, su patria, sus medios de vida, sino que también, sobre todo, abandonaban el templo destruido, el lugar de la adoración al Dios verdadero. Atrás quedaba el templo, atrás quedaban todo tipo de sacrificios con los cuales ellos podían hacerse aceptos para el Señor. Cuando ellos pecaban, sabían que tenían que ir al templo para ello, y ahora quedaba todo aquello destruido. Y aunque la vida de los deportados no era la prisión o la esclavitud, de hecho incluso el profeta Jeremías les invita a establecerse, a negociar, a contribuir al bien del país al que han sido deportados. Sin embargo, como pasaban los años, tuvieron que buscarse un porvenir, un medio de vida en ese lejano país. Y formaron familias, establecieron negocios, tuvieron hijos, y muchos probablemente adquirieron tierras, y muchos durante más de 70 años fueron rehaciendo su vida. Muchos de ellos seguramente se sentían más babilonios que israelitas después. Había pasado la generación seguramente de los que habían sido deportados, y la nueva generación se sentía ya más en este aspecto. Tenemos la experiencia de, algunos conocéis a nuestros hermanos Ángel y Agustina, marcharon de jóvenes para Australia, allí tuvieron un hijo, y aunque ellos ansiaban venir y vinieron, su hijo no era ya español. Él se sentía australiano y al final ellos han ido para allá para estar con la familia. La gran mayoría de todos estos que regresaron habían vivido y habían nacido en Babilonia siempre. Y quizás ya no se lamentaban tanto, quizás ya cantaban y quizás descolgaban ya sus arpas de los árboles y ya no se acordaban tanto de Sion y de Jerusalén. Sin embargo, el Señor gobierna en los cielos y cuida de sus elegidos. Y por eso iba a proporcionar la manera para que los fieles de Judá retornaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo y la ciudad. No hay duda que fueron muchos más los que quedaron en Babilonia que los que regresaron. Pero el templo nunca podría haber sido reedificado sin las familias que aceptaron la oferta de Ciro y estuvieron dispuestos a desarraigarse de Babilonia y volver a Judá, a la tierra de Israel. Hay una extensa lista de nombres de cabezas de familia que junto con sus hijos y descendientes vinieron desde Babilonia hasta Judá. La mayoría son personas desconocidas para nosotros y de las cuales no sabemos apenas nada más que el nombre que aparece aquí. Ahora, ¿qué importancia puede tener esto para nosotros? ¿Qué importancia puede tener conocer los nombres de las familias que regresaron? Y yo cuando pensaba esto, digo, ¿por qué pone todo esto aquí? Pensaba que para nosotros quizá no tenga mucha importancia, aparte de los significados de los nombres y algunas cosas que se pueden entrever. Pero aparte de eso, ¿qué importancia? ¿Qué hay en un nombre? La realidad es que para nosotros quizá no tengan mucha importancia, pero para Dios sí que la tienen. A Dios le importan estas cosas. Los pequeños detalles de obediencia y gratitud a Dios nunca le pasan desapercibidos. Conocemos la historia de Mateo capítulo 26. Nos narra la historia de la mujer que trajo un caro perfume al Señor con el que le ungió. Saben la historia, ¿verdad? Los discípulos, no los fariseos, ni los escribas, ni los enemigos, sino los discípulos se enojaron por lo que entendían que era un despilfarro. Pero Jesús les dice, donde se predique el Evangelio, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Pequeños detalles de los cuales Dios tiene memoria de ellos. Y sabéis, más de 2000 años después, seguimos recordando el hermoso acto de esta mujer. Porque para Dios cualquier pequeño acto tiene mucha importancia. Pues bien, el nombre de estas personas que estuvieron dispuestas a volver a la tierra que Dios les había dado es algo que permanecerá para siempre en la memoria y en la palabra de Dios. Quizá no sepamos mucho de ellas, pero Dios sabe de todas ellas. Esto es por cuanto los pequeños detalles de obediencia y gratitud a Dios no le pasan desapercibidos. El Salmo 147:4 nos dice que Dios conoce a cada estrella de una manera determinada y las llama a cada una por su nombre. Y yo me planteaba cuántas estrellas habrá en el universo, así que consulté con el doctor Google.
Y él dice que se calcula que hay 10 cuatrillones de estrellas en el universo y que posiblemente sean muchísimas más. Es decir, la unidad seguida de 25 ceros. Y nos dice que Dios conoce el número y conoce cada una de ellas y las llama por su nombre. Ahora, mucho más aún, Dios también conoce tu nombre, te conoce a ti. No somos desconocidos para Dios, ni tampoco somos indiferentes en absoluto para Él. Dios me conoce por mi nombre, Dios te conoce a ti por tu nombre. Sabe cómo te llamas, cuál es tu situación en todo momento. Y Dios conocía a todas estas personas que aparecen aquí, a cada una determinada en su nombre. Hay veces cuando parece que nuestro trabajo para el Señor, nuestro servicio a los hermanos, nuestro esfuerzo, nuestro testimonio a los demás, parece que no es apreciado por nadie de nuestro entorno. Y sabéis, posiblemente, muchas veces, en muchas ocasiones es así. Pero para nuestro Dios, nada que hagamos por amor a Él pasa desapercibido. Él sabe cada oración, cada lágrima, cada desvelo, cada acto de misericordia, cada acto de generosidad, cada segundo de tu tiempo que has entregado en servicio a los demás y a la Iglesia. Él lo conoce cada uno de ellos. Y además sabe quién lo ha hecho y sabe tu nombre. Dice el texto que estos volvieron desde Babilonia hasta Jerusalén y cada uno a su ciudad. La realidad es que no era su ciudad, era la ciudad de sus padres. Porque muchos de ellos, la inmensa mayoría, si no todos, nacieron en la cautividad. Pero estos no habían perdido el sentido de pertenencia al lugar que Dios les había dado a sus padres y antepasados. Ellos sabían el lugar al que tenían que ir. Y ahí estaba detrás la labor de sus padres, hablando con ellos, indicándoles, manteniendo vivos el deseo de la vuelta a Jerusalén y a su tierra, hablándole a los niños de todo esto. Esdras, como ya nos dijo Rubén, forma parte de los libros posesílicos, es decir, después del cautiverio, o que fueron enviados como consecuencia del juicio de Dios. El reino del norte, primero por parte de los asirios, y los del reino del sur posteriormente con Nabucodonosor, bajo el dominio del imperio babilonio. Ahora este capítulo 2 nos presenta una larga lista de todos los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Y en este listado aparecen nombres que es importante que conozcamos. El primero de ellos es Zorobabel. Zorobabel es uno de los líderes que encabezaron este primer retorno de Babilonia a Judá y Jerusalén. Es una persona importante por cuanto forma parte de la descendencia del rey David. Es decir, sería el rey legítimo por descendencia directa de la casa de David. Hijo de Salatiel, nos dice, quien a su vez había sido el hijo mayor de Jeconías o Joaquín. Aparecen los dos nombres, es el mismo personaje. Ahora, este Jeconías fue rey en el reino de Judá cuando Nabucodonosor lo invadió. Y él, siguiendo, quizá por la situación política que tenía, él se rindió a Nabucodonosor, por lo cual, aun cuando fue llevado a Babilonia, fue tratado con cierta benevolencia y recibió un trato de favor y ciertos privilegios. Ahora, Zorobabel, junto con Jesúa, encabezarían y liderarían el retorno del primer grupo de los exiliados a la tierra de Judá. Y Zorobabel, junto con Jesúa, puso los fundamentos para la reconstrucción del templo. De hecho, se conoce como el segundo templo. Recordemos que el primero fue el de Salomón y que a este se conoce como el templo de Zorobabel por liderar la reconstrucción. Después de llegar a Jerusalén, tuvieron sus dificultades para construir el templo. No fue todo fácil. De hecho, estuvo la obra detenida como unos 15 años, pero se conoce como el templo de Zorobabel. El segundo personaje que encontramos aquí es Josué. Ese era descendiente directo de sacerdotes de tiempos de la caída de Jerusalén, por lo cual era llamado a ejercer el oficio de sumo sacerdote, siendo el líder espiritual de aquellos que retornaban a Judá. Y estos dos personajes,
junto con el resto de los personajes mencionados que aparecen en este versículo 2, formaban el liderazgo de los que regresaron del cautiverio. Ahora, entre estas dos listas, en esta lista, aparecen dos nombres conocidos, Nehemías y Mardoqueo. Sin embargo, ninguno de estos dos son los conocidos de los libros de Nehemías o de Esther, ya que primero Nehemías no llegó a Jerusalén para reconstruir las murallas, sino muchos años después que el segundo. Y Mardoqueo, el tío de Esther, permaneció en Susa y no volvió a la tierra prometida. Pero sin embargo, estos fueron los líderes que movieron todo aquello. Conocemos mejor a Zorobabel y a Jesúa, pero ahí que están estos nombres. A partir del versículo 3 encontramos un listado de las personas que regresaron a Jerusalén y a Judá. Pero también se nos indica el oficio de muchas de estas personas. Y notaremos cómo en gran medida se les menciona como grupos en relación a la labor que desarrollaban en torno al templo y sus funciones. Sacerdotes, levitas, siervos, etc. No olvidemos que este regreso tenía la misión específica de reconstruir el templo, que había sido destruido por Nabucodonosor, y de retomar los sacrificios y las funciones que el templo tenía. Dice el versículo 2 del capítulo 1, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, este era el propósito para ahí. Y quizá la importancia es, ¿qué importancia tenía el templo para el pueblo de Israel? Pues podemos decir que el templo tenía una importancia fundamental entre el pueblo de Israel. Una de las preocupaciones de Jeroboam, después de la división de las tribus de Israel, una de sus mayores preocupaciones era la de buscar una alternativa al templo. Y por eso construyó otros lugares altos donde poder ir a adorar. Lugares altos porque el templo ligaba y unía al pueblo. Y así dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo supiera ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Jeroboam sabía lo que significaba el templo para el pueblo de Israel, y por eso él edificó otros dos lugares altos, en Dan y en Betel, porque él lo que quería era evitar que el pueblo subiese a Jerusalén al templo. La realidad, hermanos, es que Dios no necesita un lugar para habitar. Nos decía Salomón, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. En la dedicación del templo fue esta la oración. Por tanto, si bien Dios no necesita un lugar para habitar, sin embargo, el templo era un vínculo de unión muy fuerte para el pueblo. Por otra parte, el templo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era el lugar de la morada de Dios, donde Dios había puesto su nombre. Era un lugar de oración, un lugar de reconciliación, donde por medio de los sacrificios de expiación, el pecador limpio, una vez que hecho el sacrificio, se encontraría con Dios. Pero como dice David Burr, el templo no tendría sentido alguno si no existiera un pueblo para adorar en él. A Dios no le interesan los edificios vacíos, le interesan los adoradores. Si recordáis en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ante la disyuntiva planteada por la mujer respecto al lugar donde adorar, si era aquí, si era en el monte Gerizim, ¿dónde tenían que adorar? Jesús le dice, ni aquí ni en Jerusalén,
sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Lo que se está diciendo Jesús en ese lugar es: lo importante no es el lugar, sino los adoradores. Por la gracia de Dios tenemos un local precioso, un lugar precioso, pero sabéis, esto que estamos aquí y que disfrutamos no es nada si no fuera por vosotros o por nosotros. Ahora mismo no se precisa lugar para ofrecer sacrificios a Dios. El sacrificio ya ha sido realizado una vez y para siempre. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él habita en cada creyente. Y eso es lo importante. No es el lugar, son los adoradores. A Dios le importan las personas y no las paredes. Pero para Israel el templo sí era importante. Sí era importante porque, entre otras cosas, ellos sí necesitaban hacer sacrificios continuos por los pecados. Por tanto, el hecho de regresar y poder reconstruir el templo para ellos era vital. De ahí también la importancia de los que regresaban. Nosotros tenemos el sacrificio de Cristo hecho una vez y para siempre, y no necesitamos realizar otro sacrificio. Pero ellos necesitaban realizar sacrificios para perdón de los pecados. Así que hemos visto ya a los líderes, Zorobabel y Josué y otros nombres, pero había más aún. Vamos a ver una visión rápida de estos versículos que nos permita anotar algunas cosas. Por ejemplo, los versículos del 2 al 19 dan una lista de 17 familias o clanes, lo dan por el nombre de la familia o jefe del clan determinado. Versículos del 20 al 35 ofrece una relación de personas que regresaron del cautiverio, pero lo da no por los cabezas de familia, sino por las localidades. Y, cosa curiosa, no está Jerusalén entre ellas. Ahora, la distribución geográfica describe un territorio de Judea muy reducido. Es más, la mayoría de estos pueblos que menciona aquí, en estos versículos, están generalmente al norte. Y algunos comentaristas apuntan a la posibilidad de que el sur estuviese ocupado por los edomitas. Los versículos 36 a 39 nos da la relación de los sacerdotes. Sabéis que David estableció un grupo de 24 grupos o familias sacerdotales organizadas por David. Y sin embargo, solamente 4 de estas familias son de las que dan los nombres que regresaron. El por qué solo vuelven 4 nos plantea una cuestión de si el remanente de las otras familias se habían consolidado en Babilonia y no quisieron volver, de si quizá estudiaron y consideraron la posibilidad de ayudar a los que estaban allí, o quizás se habían desaparecido en el exilio, habían muerto o se habían perdido esta cuestión. La realidad es que no lo sabemos, pero vinieron sacerdotes suficientes para retomar las funciones del templo. Versículos 40 a 42 describen a las familias que ejercían las funciones de los levitas, cantores, porteros. Versículos 43 a 54 hacen referencia a un estatuto otorgado antiguamente por Josué a los gabaonitas, según Josué. Eran los sirvientes del templo. Y hay un grupo más que aparecen, que son los hijos de los siervos de Salomón. Es otro grupo que, juntamente con el anterior, formaban el grupo de los sirvientes del templo. Probablemente realizaban las tareas más humildes, como podía ser la limpieza y otras tareas de la misma índole. No está muy claro su procedencia, aunque pudiera ser que estemos hablando de las poblaciones de los cananeas sometidas por Salomón tras su conquista. En los versículos 59 a 63 nos habla la lista de los que regresaron, pero no pudieron probar que su familia y su estirpe era de origen israelita o eran de la familia sacerdotal. Y creo que quizá este sea el elemento más interesante de la lista, por lo que da a entender que es la preocupación genealógica del retorno. Ahora vamos a ver ya algunas consideraciones breves respecto a estas listas que encontramos aquí. Primero, cabe recordar que básicamente el propósito del retorno de los exiliados
era según el decreto de Ciro. Era la reconstrucción y, consecuentemente, el ejercicio de las funciones del templo en Jerusalén. Como ya dijimos, hermanos, a Dios no le interesan edificios vacíos, le interesan adoradores. Ahora, en el templo y, consecuentemente, los sacerdotes tenían una función muy determinada y especial. Sí es cierto que el templo era el lugar del encuentro entre Dios y los hombres. Ahora, el planteamiento es cómo puede un hombre pecador acercarse a la presencia de un Dios 3 veces santo sin caer fulminado. Para que el hombre pueda acercarse a Dios, debe haber antes una remisión, un perdón de pecados. Pero Dios, como ser perfecto y totalmente justo que es, no puede perdonar los pecados simplemente porque sí. Dios no podía simplemente, si alguien peca, ir y decir, me he pecado, bueno, pues ya está, perdonado. Eso a veces lo hacemos nosotros con la gente. Pero Dios, que es totalmente justo, no podía hacerlo así, porque eso violentaría la justicia de Dios. Porque el mismo Dios había determinado que el pecado llevaría como consecuencia la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y es aquí donde entra la función de los sacerdotes, porque los sacerdotes hacían intermediarios entre el hombre pecador y el Dios santo. Claro que esa mediación no podía realizarse sin más. Entre otras cosas porque el sacerdote también era hombre pecador. Y tampoco podía él presentarse delante de Dios. Así que Dios estableció que delante del templo, delante del lugar santo, se construyera un altar donde los sacerdotes debían ofrecer sacrificios a Dios. Y este sacrificio consistía en tomar un animal sano, limpio, sin ningún defecto, y ofrecerlo en sacrificio a Dios, ofrecerlo en expiación por el pecado y sobre todo en sustitución del pecador. Quien tenía que morir era el pecador, el alma que pecare esa morirá. Pero el hombre que había pecado es quien debía de morir, pero en su lugar moría el cordero inocente. La pregunta está, claro, que un animal, por muy sano, limpio y perfecto que esté, no puede ser un sustituto válido de una persona. Pero estos tenían valor por cuanto anticipaban el sacrificio único, total y perfecto de aquel cuya sangre en cuya sangre hay valor suficiente para satisfacer la justicia de Dios para siempre. En unos minutos vamos a hacer memoria de ese sacrificio tan valioso y perfecto, el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y el autor de Hebreos dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, los becerros rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Hacía falta que alguien pagase por ello. Y en el Antiguo Testamento, en el templo, era un cordero o un becerro quien era sacrificado en lugar del pecador. Pero volviendo al texto, estos sacerdotes tenían una ardua misión que cumplir. No era solo levantar el templo, ellos habían de reconstruir todo el sistema de sacrificios establecidos también por la ley. No era solo levantar el edificio, sino establecer también otra vez el orden de los sacrificios. Y posiblemente muchos de ellos tuvieron que asumir una labor que en la práctica le era desconocido. En Babilonia no había sacrificio, no había templo, no había lugar. Y muchos habían nacido en el exilio, sin templo. Y probablemente muchos habían estado realizando otros tipos de trabajos seculares. Ahora en Jerusalén, además de levantar el templo de nuevo, tendrían que asumir la responsabilidad de ejercer como mediadores entre el pueblo y Dios. Así que los sacerdotes era alguien esencial que existiese, que regresasen para poder establecer el templo y los sacrificios. Pero además de los sacerdotes,
también regresaron los levitas. Y es notable el número de los levitas tan bajo que regresaron. Cuando leía el texto me preguntaba, ¿por qué había tan pocos levitas dispuestos a regresar? Había más de 4.000 sacerdotes, pero apenas unas decenas de levitas son los que regresamos. ¿Por qué tan poco? La realidad es que no lo sabemos, así que solamente podemos conjeturar. De acuerdo con la instrucción divina en la ley, los levitas no debían tener herencia, sino en el Señor. Fue una prueba de fe regresar bajo estas circunstancias. Y quizá por esta razón muchos levitas deben de haber quedado en Babilonia, donde las cosas eran abundantes. Y sin embargo ellos sabían que en Jerusalén las cosas iban a ser más difíciles. Ellos en Jerusalén, en Judea no tenían derecho a tierra, no tenían tierra determinada. Ellos tenían vidas formadas ya en Babilonia. Y a veces nos cuesta mucho salir de la zona de confort para ir al lugar donde Dios quiere que vayamos o para hacer aquello que Dios quiere que hagamos. Y los levitas sabían que era mucho más fácil estar en Babilonia con sus vidas ya establecidas que volver a Jerusalén. Y prueba de ellos es de que años más tarde, cuando llega Nehemías a Jerusalén, se encuentra con esta situación. Dice Nehemías 13:10, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. La situación era difícil, se necesitaba un movimiento de fe realmente para volver a Jerusalén, dejar la tierra, la zona de confort. Y a veces también nos ocurre a nosotros, a veces sabemos cosas que Dios quiere indicarnos, pero nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Renunciar a aquello que nos agrada, aquello en lo cual estamos bien, para obedecer al Señor. Esdras también destaca otros grupos, como son los cantores o porteros. Y es que la alabanza y el orden deben de estar siempre en las labores para el Señor. Pero hay otros grupos que a veces pasan desapercibidos en sus labores, pero no para Dios. Los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. Según capítulo 8 de este mismo libro de Esdras, nos dice así el versículo 20. 8:20 dice, y de los sirvientes del templo a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Los sirvientes del templo, según eran personas que David había puesto al servicio de los levitas, recibían un nombre hebreo, netinim, que viene a significar entregados. Estos eran personas entregadas para ejercer las labores más humildes, como podía ser la limpieza. Recordemos, muchos animales entraban en el templo para ser sacrificados, había excrementos, tenía que hacer las limpiezas o suministrar la madera para el holocausto, para el sacrificio, o llevar el agua, acarrear el agua. Todas estas labores sencillas y humildes. Hablábamos al principio del estudio que Dios nos conoce a cada uno, pero Dios conoce también nuestro trabajo para el Señor. Y el Espíritu Santo ha querido registrar aquí el nombre de personas sencillas, no solo los nombres de los líderes políticos como Zorobabel o religiosos, sino también los nombres de los siervos más humildes. Porque ningún ministerio o servicio prestado, ninguna labor oculta, humilde o sucia, en un sentido humano, pasa desapercibida para los ojos de Dios. Todo acto de fidelidad, no importa lo humilde que ésta sea, según los criterios humanos, es importante para Dios. Por último, y ya para terminar, notar el último grupo de aquellos que no pudieron demostrar la pertenencia al pueblo de Dios. La preocupación mayor por encima de la clasificación étnica, geográfica y el oficio tenía que ver con el restablecimiento del culto. El pueblo exiliado quiere reafirmar su identidad y pertenencia y definirse como una comunidad separada. Aun en medio del exilio en otras tierras, los judíos habían preservado y conservado el registro de las genealogías,
de cada familia. Estas son las que probaban la pertenencia a una u otra tribu o familia. Ahora, entre los que han retornado a Jerusalén, hay unas familias que no pueden mostrar el registro genealógico que justificase su pertenencia. Dice en versículo 59, estos son los que subieron de Telmela, Telarsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Y después, un poco más adelante, dice que también los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abai, los hijos de Cos, de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ella. Dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Cuando no pueden demostrar el registro genealógico que justificase su pertenencia a Israel o a las familias sacerdotales, son excluidos de las funciones sacerdotales. No tenían el libro del registro genealógico que atestiguara su derecho a formar parte de la familia sacerdotal. Yo pensaba, después de haber hecho un viaje de 1.500 kilómetros, más de 4 meses, que tuvo que ser muy decepcionante buscar en los registros y no hallar sus nombres ni los de sus familias. Ellos pensaban que estaba todo en regla, pero finalmente no hallaron sus nombres escritos en el libro del registro. Y esto me recuerda a otro libro que un día se abrirá y se indagará sobre quién está inscrito o no inscrito en este libro. Y entonces, quien no esté escrito en este libro será mucho más terrible y decepcionante no encontrarse escrito allí. Apocalipsis 20, versículos 12 y siguientes dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No entrará en ella, capítulo 21, versículo 27, en la ciudad de Dios, dice, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay libros en el cielo con las acciones de todos los seres humanos registrados en ellos. Todos seremos juzgados según estos libros. Pero solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, escaparán del lago de fuego y azufre. ¿Qué significa eso? Significa primero que nadie será salvo por las obras que él haga, porque dice que serán juzgados por lo que hayan hecho en el libro de la vida, por las cosas que estaban escritas. Pero solo se salvan, solo pasan aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si una persona no pertenece a Cristo, si no ha confiado en la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, para estar con Cristo, vestido con la justicia de Cristo, entonces los libros son libros de condenación, solo de condenación. Solo aquellos que han confiado en la sangre de Cristo y que le han recibido como su Salvador son inscritos inmediatamente en el libro de la vida y tienen el derecho de entrar en la ciudad de Dios. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, nos dice Apocalipsis. La cuestión más importante de todo lo dicho aquí en esta mañana es que te asegures que tu nombre sí está inscrito en el libro de la vida. No dudes. Si no sabes si está escrito todavía, pregunta. Consulta, busca que poder inscribirte. Y si no lo sabes, pregúntanos a cualquiera. Estaremos encantados de acompañarte y de guiarte conforme a la palabra de Dios, a que podamos escribir también tu nombre y se pueda ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pues que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener una oración y terminamos con ella. Señor, gracias por tu palabra,
Gracias por la enseñanza que tú tienes. Aun los pasajes que a veces pueden parecernos más áridos tienen enseñanzas esenciales para nosotros, Señor. Y en esta mañana te damos las gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, aquel Cordero que fue inmolado sin mancha, sin pecado, y lo fue hecho para nuestra justificación y santificación. Y te damos las gracias, Señor, por la sangre que Él vertió para favor nuestro. Por medio de ella, Señor, pasamos a tu presencia. Nos adoptas tú como hijos tuyos y nos inscribes en el libro de la vida, Señor. Te damos las gracias y quiero pedir también que si en esta mañana hay alguien que no sabe o no está inscrito y quiere saber, Señor, cómo poder llegar a ti y cómo ser inscrito en el libro de la vida, que tú hables a su corazón y que lo muevas, Señor, para que pueda encontrarte a ti y pueda inscribirse, Señor, y que tú lo puedas inscribir por medio de la sangre de Cristo. Así que ayúdanos ahora, ayúdanos para que dentro de unos minutos, Señor, podamos alabarte, adorarte como tú eres digno, como tú mereces, y hacer memoria de este sacrificio único, Señor, y ya suficiente para todos, Señor, una vez y para siempre, de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Pues ahora despídenos con tu paz, con tu bendición, Señor, y lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.